La química orgánica es el estudio de las sustancias y compuestos de tipo orgánico, lo cual quiere decir que tienen como base combinatoria de su estructura atómica los elementos carbono, hidrógeno y algunos otros como azufre y oxígeno. Además, los compuestos orgánicos constituyen las distintas formas de seres vivos en nuestro planeta. Esta, a su vez, se interesa por el estudio de la estructura, comportamiento, las propiedades y los usos de estos compuestos. El origen del nombre química orgánica proviene de ciertas teorías científicas que estuvieron en boga hasta mediados del siglo XIX y que proponían que los compuestos orgánicos eran, necesariamente, restos o residuos de antiguos seres vivos. Por lo tanto, sostenían que toda la materia orgánica provenía de sus cuerpos. Asimismo, la aparición de la química orgánica se asocia mucho al descubrimiento en 1828 por el químico alemán Friedrich Wöhler, de que la sustancia inorgánica cianato de amonio podía convertirse en urea, una sustancia orgánica que se encuentra en la orina de muchos animales. Antes de este descubrimiento, los químicos creían que para sintetizar sustancias orgánicas era necesaria la intervención de lo que llamaban fuerza vital, es decir, los organismos vivos. La química orgánica empezó a ser una rama fundamental de la química moderna en pleno siglo XX, cuando los nuevos métodos de investigación surgieron gracias a la tecnología. Así se logró comprender mejor los procesos propios de los compuestos orgánicos. El carbono es un elemento importante y esencial para los seres vivos. Forma parte de la molécula de ADN, biomolécula que hace posible la reproducción y preservación de la vida en el planeta. El carbono participa en la formación de sustancias de interés biológico, biomoléculas, como las proteínas, los carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. De igual forma, los polímeros consisten en cadenas largas y ramas de moléculas. Los polímeros comunes que se encuentran todos los días son moléculas orgánicas. Los ejemplos incluyen nylon, acrílico, PVC, policarbonato, celulosa y polietileno. Por otro lado, el jabón y el detergente son dos ejemplos diferentes de química orgánica. El jabón se produce mediante la reacción de saponificación que reacciona al hidróxido con una molécula orgánica, por ejemplo una grasa animal, para producir glicerol y jabón crudo, mientras que el jabón es un emulsionante. Los detergentes abordan la suciedad aceitosa, grasosa, orgánica, principalmente porque son tensioactivos que reducen la tensión superficial del agua y aumentan la solubilidad de los compuestos orgánicos. Asimismo, la industria cosmética es un sector lucrativo de la química orgánica. Los químicos examinan los cambios en la piel en respuesta a factores metabólicos y ambientales, formulan productos para abordar los problemas de la piel y mejoran la belleza. Diferencias entre la química inorgánica y la química orgánica. La química orgánica estudia las estructuras y reacciones de los compuestos basados en el carbono. La química inorgánica estudia las propiedades de todo el resto de los elementos. A la química inorgánica se le llama química mineral y a la química orgánica se le conoce como química del carbono. A la química inorgánica estudia la composición, estructura interna y reacciones de los compuestos químicos inorgánicos. La química orgánica estudia los compuestos del carbono y sus derivados. La mayoría de los compuestos en la química inorgánica presentan enlaces iónicos y en la química orgánica los compuestos presentan enlaces covalentes. La química orgánica de sus compuestos son solubles en agua y en la química inorgánica los compuestos son insolubles en el agua. Los compuestos orgánicos son combustibles y los compuestos de la química inorgánica no son combustibles. En la petroquímica se dedica al estudio de los productos orgánicos derivados del petróleo y de su sistema de producción. En la industria farmacéutica, las drogas son una gran mayoría de compuesto orgánico con algún efecto en las vías metabólicas de los organismos. En los plásticos están constituidos por moléculas orgánicas de elevado peso molecular. La metalurgia son metales donde se emplean en diversas áreas del quehacer como cocina, construcción, electricidad y herramientas. Una de sus características de los metales es de su capacidad para ceder electrones. En la electrónica, debido a la electrónica se basa principalmente en metales de silicio, la química inorgánica se aplica en la elaboración de microchips y circuitos integrados. La nanotecnología, con la invención del microscopio de efecto túnel, se abrió un nuevo campo, la nanotecnología visualizando por partículas a niveles atómicos. Tiene aplicaciones en medicina, materiales y